Buenos días, alumnos de quinta y secundaria. Les saluda el profesor Carlos Rivas Noblecilla, una vez más con ustedes para trabajar la sesión de aprendizaje de matemáticas. Corresponde a la semana 16 para quinto de secundaria. El propósito de esta semana está basado en lo siguiente: es que los estudiantes empleen el valor porcentual, ¿ya?, los descuentos, los aumentos sucesivos y la tasa de interés simple para resolver situaciones cotidianas, situaciones de la vida diaria. ¿Qué implica esto? Implica establecer relaciones entre los datos y transformarlos a expresiones numéricas a partir de estrategias de cálculo, así como plantear afirmaciones y justificarlas. Tema central: porcentajes. Una habilidad matemática que debemos tener y dominar para poder hacer frente a situaciones cotidianas que nos presentan a diario en los centros comerciales, en los medios de comunicación. Nos hablan mucho de porcentaje, nos expresan las cantidades en porcentajes. Entonces, vamos a entender un poco más cómo se aplican los porcentajes en situaciones cotidianas. Bien, entonces pasamos a trabajar con la actividad planteada para esta sesión. Bueno, chicos, iniciamos. Vamos a denominar a esta semana: empleamos los porcentajes y utilizamos descuentos en situaciones cotidianas. Tema central de nuestro trabajo: porcentajes. Algo muy útil que nos va a permitir resolver situaciones donde yo encuentre el tema vinculado a porcentajes. Y lo vas a encontrar, o ya sabes tú, que aparece en muchas ocasiones cuando estás en un centro comercial, cuando vas a los medios de comunicación, en el material bibliográfico que comparten. En situaciones tú vas a poder observar los porcentajes, y ahora, después de la clase, tendrás una idea mejor de cómo se aplican en situaciones cotidianas. Entonces, te invito a que empecemos. Vamos a observar las situaciones planteadas. Primera situación. Situación 1. Situaciones. Vamos a volver a leer la situación, que es lo primero que tenemos que hacer. Dice: hasta el año pasado, un décimo, escucha bien, un décimo de los conductores de vehículos menores excedía la velocidad máxima permitida en avenidas principales. Este año, solo 1 de cada 5 conductores lo hace, por lo que podemos decir que hemos mejorado. Incluso este último grupo, que representa el 5%, fíjate, por aquí aparece ya 5% de los conductores, debería regular su velocidad porque se han incrementado los pagos por infracción. Ya las multas por exceso de velocidad han subido. Nos están diciendo en la primera parte de la situación, dice: un décimo de los conductores de vehículos, un décimo. Y en el otro lado, más abajo, nos dan como dato el 5% de los conductores, o sea, 1 de cada 5. Si estás viendo ahí, 1 de cada 5 es el 5%, ¿qué será 1 de cada 10? Evidentemente, ya tiene la respuesta. Bien, entonces, a partir de la situación, vamos a responder lo siguiente. ¿Te animarías a señalar cuál puede ser el error? ¿Cómo podemos averiguar dónde está el error? Justifica tu respuesta. Vamos a llegar a responder estas dos preguntas. Ya sabes que hay que comprender la situación primero. Aquí están las preguntas. ¿Qué es lo que decía el año pasado con respecto a la velocidad? ¿Qué es lo que se decía? ¿Qué es lo que sucede con los conductores este año? ¿Por qué se dice que se han incrementado los pagos por infracción? ¿A qué crees que se debe que han incrementado los pagos por infracciones de tránsito? ¿Qué te piden calcular las preguntas de la situación? Te dejo ahí las interrogantes para que puedas responder y archivarlos en tu portafolio como evidencia del trabajo que estás realizando en Aprendo en Casa. Vamos a diseñar una estrategia o plan. Eso te acuerdas que hay que hacerlo siempre. ¿Cómo vamos a resolver esto? Aquí está el espacio para que puedas después redactar
tus procedimientos que vas a seguir. Vamos a ejecutar la estrategia o plan. Bien, te voy a ayudar a hacerlo. Compruebo cada una de las afirmaciones y la represento con un tanto por ciento. Vamos a comprobar cada una de las afirmaciones y la representamos con un tanto por ciento. Recuerda que un porcentaje, tú debes acordarte de esto. Porcentaje es una situación que consiste en dividir un todo en 100 partes iguales. Imagina que tienes un cuadrado que tiene 10 por 10 centímetros, 10 centímetros por 10 centímetros, y lo divides en 10 columnas y 10 filas. Y se van a generar 100 cuadritos. Cada cuadrito de los que se han podido obtener en ese cuadrado que has dividido 10 columnas por 10 filas, representa el 1%. ¿Correcto? Hasta ahí. Si tú tienes un monto, lo que haces es hacer una equivalencia, porque recuerda que los porcentajes son fracciones, o sea, una fracción se divide en 100 partes. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del 1%, estamos diciendo que se trata de un cienavo de la fracción. ¿Ok? Entonces, la suma de estos un cienavos va a darme el 100%. Entonces, va a darme 1. Entonces, el 100% equivale a la unidad. Entonces, cuando tú divides un todo en 100 partes, lo vamos a dar como equivalencia que estamos trabajando con porcentaje. Entonces dice, vamos a compartir ahí lo que está subrayado. Hasta el año pasado, un décimo de los conductores de vehículos menores excedía la velocidad máxima permitida en avenidas principales. Hasta el año pasado, un décimo de los conductores de vehículos menores excedía la velocidad máxima permitida en avenidas principales. Un décimo. Dice, este año, solo 1 de cada 5 conductores lo hace, por lo que podemos decir que hemos mejorado. Bueno, es el argumento inicial que dan. Incluso este último grupo representa el 5% de los conductores. Debería regular su velocidad porque se han incrementado los pagos por infracciones, se han elevado lo que se llama comúnmente como papeletas o multas, ¿no? ¿Qué tengo que hacer acá? Dice, divido el todo, que representa la totalidad de conductores de vehículos menores, en 10 partes iguales. ¿Ya? Lo dividimos en 10 secciones. Un rectángulo lo vamos a dividir en 10 partes iguales. Cada subdivisión representará entonces, en este caso, si hay, aquí dice 1 de cada 10, ¿verdad? Hay 10. Cada parte representa un décimo, correcto. Un décimo. Porque la fracción, o sea, el todo se divide en 10 partes. Cada parte es un décimo. Entonces dice, conductores de vehículos menores que excedían la velocidad máxima permitida el año pasado. 1 de cada 10. 1 de cada 10. Si tú lo equivales con porcentajes, lo llevas a la equivalencia, entonces un décimo representa el 10%. Porque yo te dije que si tenemos 100 partes, un cienavo representa el 1%. Entonces, un décimo representa el 10%. Y esto equivale en decimales a 0,1. Y se expresa como 10% en porcentual y en fracción, un décimo. Dice, conductores de vehículos menores que excedían la velocidad máxima permitida el año pasado. Porque está que me afirma, dice, un décimo de los conductores de vehículos. ¿Ya? 1 de cada 10. Así está planteándolo. Veamos más abajo. Bien, seguimos respondiendo. Dice, el año pasado un décimo, bueno, ahora en la segunda parte, fíjate, este año solo 1 de cada 5. En este caso dividimos 1 de cada 5. La fracción la dividimos en
5 quintos, son 5 partes. 1 de cada 5 significa que es un quinto de la fracción. Ahora, vamos a ver el error de la afirmación final, porque dice que se ha mejorado. Dice que ahora 1 de cada 5. Están planteando, vamos a ver si está correcto, hay un error ahí. Como este año 1 de cada 5 conductores lo hacen, dice hemos mejorado. Eso es lo que afirman. Entonces, tú tienes un quinto, que es 1 de cada 5, porque hemos dividido la fracción en 5 partes iguales. 1 de cada 5. Entonces, un quinto, ¿cómo se representa en términos porcentuales? Equivale al 20%, porque es la quinta parte de 100. Si 100 es lo que se toma para un porcentaje, 100%, un quinto de 100 es como tú dividas 100 entre 5, entonces un quinto equivale al 20%. ¿Te das cuenta? Entonces, al decir un quinto, yo estoy diciendo el 20%. Exacto. ¿Ves? Por lo tanto, ¿cómo se representa el 20%? Si tú divides 1 entre 5, te va a quedar 0,2. Entonces, compara con lo anterior. En lo anterior, me está saliendo el 10%, 0,1, un décimo. Ahora me sale un quinto. Cuidado que el error viene acá. ¿Cierto? Tú dices que un décimo, y acá me afirman que se ha mejorado porque ahora es un quinto. Entonces, ¿cuál es mayor? ¿Un décimo o un quinto? Evidentemente que un quinto es mayor. ¿Ya? Entonces, conductores de vehículos menores que exceden la velocidad máxima permitida este año es el 20%, y el año pasado el 10%. Entonces, ¿ha mejorado? ¿Tú crees que ha mejorado? ¿Te das cuenta que no? Sí, evidentemente, pues no. Ahora, si el año pasado tenemos 10, ahora tenemos 20. Pero inicialmente parecía que al decir 1 de cada 10, y después te dicen 1 de cada 5 o un décimo, entonces como que te puedes confundir. Por eso que es necesario analizarlo. Analizando esto, ahora llegamos a una conclusión matemática. Es diferente un décimo de un quinto, porque un décimo representa el 10% y un quinto representa, no, el 5% no representa, representa el 20%. Entonces, hemos leído la afirmación inicial, pero la pregunta es, ¿cuál es el error? Ya nos hemos dado cuenta. Por lo tanto, vamos a responder ahora sí. Entonces, observamos acá, dice, entonces el 10% de 1000 conductores será la décima parte, es decir, para sacar el 10% de 1000, simplemente multiplico un décimo por 1000, me va a dar 100. Y el 20% de 1000 conductores será la quinta parte, que será entonces en este caso un quinto por 1000 me da como resultado 200. Entonces, pues te vuelvo a preguntar, ¿tú crees que ha mejorado o que un quinto representa el 5%? Por supuesto que ya te diste cuenta que es incorrecto. Entonces, dice acá, si comparo la parte de color anaranjado con la parte de color verde, fíjate que también se puede hacer gráficamente esto, ¿ah? Representarlo gráficamente. Si comparo la parte de color anaranjado con la parte de color verde en las dos representaciones de las fracciones, veo que la primera es más pequeña que la segunda, evidentemente. De igual manera, pasa con los porcentajes y con los decimales. Entonces, decir que se ha mejorado es falso, por supuesto. No se ha mejorado. Esto quiere decir que se ha detectado el primer error que presentaba nuestra situación. Lo que nos dice Ian que pues que se ha mejorado, no. Entonces, te das cuenta, es el mismo rectángulo, uno está dividido en 10 partes, el otro se ha dividido en 5, entonces un décimo representa esta parte de aquí y un quinto se nota que es el doble, ¿no?
Ya te diste cuenta. Por supuesto. Entonces, afirmaremos, pues, que un décimo es menor que un quinto. Fíjate que sucede lo contrario. Si las fracciones tienen el mismo numerador, ojo con esto, mismo numerador, en este caso 1, 1, pero el denominador es diferente, entonces la que tenga mayor denominador es menor a la que tiene menor denominador. Entonces, un décimo es menor que un quinto. Si fueran números enteros, es lo contrario, pues, pero como son en este caso números racionales o quebrados, o números fraccionarios, como te intente decirlo, su correcta definición es números racionales, entonces te das cuenta que un quinto es mayor que un décimo. ¿Estamos? Entonces, gráficamente también se puede demostrar. Incluso es el doble, ¿no? Si te das cuenta de la equivalencia. Seguimos respondiendo. Ahora vamos a analizar la última parte. Dice, incluso este último grupo que representa el 5% de los conductores. Dice, este último grupo representa el 5%. ¿Tú crees que representa el 5%? Por supuesto que representa. Ya lo estás notando, representa efectivamente, el 20%. O sea, un quinto es el 20%. Entonces, pero aquí, para hacernos razonar, reflexionar y hacer un conflicto cognitivo, ¿no? Mejorar, entonces te das cuenta cómo nos podemos confundir si esto lo leemos sin tener un conocimiento matemático. Bueno, en esta parte se puede evidenciar el segundo error que presenta la situación, pues el 5% no representa matemáticamente la información de la primera parte, ni la segunda parte de la situación, es decir, el 5% no equivale ni a un décimo, ni a uno de cada 5, ni siquiera equivale a uno de cada 5. Al haber pasado de 10% a 20%, debemos tomar medidas drásticas, por supuesto, porque se ha incrementado más bien. ¿Cierto? Por esa razón es que las infracciones han subido, porque hay mayor, ¿no? En este caso, situaciones de infracciones de tránsito. Entonces, sube la multa, ¿no? Porque ha subido la cantidad de casos presentados. Por lo tanto, ahí tienes ya los errores que hemos detectado al analizar la primera situación problemática, ¿no es cierto? Entonces, más bien se ha incrementado y por tal razón las multas también aumentan. Y vas a reflexionar sobre lo que hemos desarrollado. Dice, reescribe cómo se debió presentar correctamente la situación. Ya tienes ahí la explicación. Y acá sí, para que argumentes y justifiques y con tus ideas, con tus palabras puedas responder, fue importante utilizar el gráfico de tiras para la solución. Justifica tu respuesta. Bien, situación número 2. Vamos a ver otro caso. En la provincia de Ambo, en la región de Huánuco, se seleccionaron 3 instituciones educativas para ser candidatas a liderar el proyecto Escuelas Seguras y Acogedoras. Mira, han seleccionado 3 escuelas, 3 instituciones educativas. Aquí tenemos una tabla, el nombre de la institución, Juan José Crespo y Castillo, matrícula, 400 estudiantes, de los cuales 180 son varones. Julio Benavides Sanguinetti, matrícula, 90 estudiantes, cantidad de varones, 30. La institución educativa Víctor Raúl Ayala Torre, matrícula, 80 estudiantes, y en este caso hay 16 varones. A partir de lo que estás observando,
Vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es la institución educativa que tiene mayor porcentaje de varones con respecto a su población total de estudiantes? Fíjate, ¿cuál es la institución educativa que tiene mayor porcentaje de varones con respecto a su población total de estudiantes? Cuidado, que me va a decir alguno, profesor, la primera, ya va a atrever a decir, no nos dejemos llevar por lo que aparece inicialmente, cuidado. Vamos a analizarlo, vamos a aplicar criterios matemáticos y después podremos responder la pregunta, ¿cuál tiene mayor porcentaje de varones con respecto a su población total de estudiantes? Bien, ya tienes ahí la tabla, la tienes ahí, listo. La primera tiene 400 de matrícula, 400 estudiantes, pero 180 son varones, significa pues que el otro grupo van a ser mujeres, pues, ¿no? Exacto. Ahí tiene la segunda 90 con 30 varones, la tercera 80 con 16. Vamos a ver cuál tiene mayor porcentaje de varones con respecto a la población total de estudiantes. Resolución. Hacemos primero lo siguiente. Vas a calcular el porcentaje. Para ello, evidentemente, pues tenemos que hacer porcentaje. Para ello, primero calculo la razón entre la cantidad de estudiantes. La razón, dice aquí, fíjate. La razón, o sea, es un cociente. Razón significa en matemática cociente, una división. Entre la cantidad de estudiantes, varones, y la cantidad de estudiantes matriculados. Tenemos que ver esa razón entre los varones matriculados y el total de matriculados, para saber qué porcentaje representan por institución, y luego comparar cuál de ellos es el mayor. Primero, institución educativa, la primera institución, vamos aquí, Juan José Crespo y Castillo. A ver, Juan José Crespo y Castillo. Para ello, su razón, nos damos cuenta que esta institución tiene 180 varones, de los cuales en total hay 400. ¿Ves? Número de varones sobre el total. Aquí es una razón, 180 sobre 400. La institución Julio Benavides tiene 30 varones de un total de 90 matriculados. Y la institución Víctor Raúl Ayala Torre tiene 16 varones de un total de 80 matriculados. Esto se llama razón. ¿Qué vas a hacer de ahí? Sí, vas a comenzar a dividir numerador por denominador y te va a salir un factor, una razón, que eso después lo vas a convertir en un porcentaje. ¿Ok? Listo. Dice, para el primer caso, institución Juan José Crespo y Castillo. Fíjate lo que tienes que hacer acá. Divido 180 entre 400 y obtengo 0,45. 0,45. Ya será, te decía, dividimos 180 entre 400 y vamos a obtener 0,45. Esto lo puedes hacer con una calculadora, lo puedes comprobar. Este resultado lo expreso como fracción y representa 45 sobre 100 avos. 45 100 avos. La cual representa 45 partes de 100. Es decir, sí, ya lo sabiste, ya lo ves acá, el 45%. Entonces, en la institución educativa Juan José Crespo y Castillo, el porcentaje de varones es 45%. Vamos para allá, para el otro lado, a la otra institución. Julio Benavides Sanguinetti. Hace lo mismo, divides 30 entre 90 y acá se obtiene un periódico puro, un decimal periódico puro, ¿no? 0,33333 es un número decimal periódico puro. Entonces, si multiplicas 0,33 por 100, te va a dar aproximadamente 33,3333%. ¿Ya? Entonces, en Julio Benavides Sanguinetti, el porcentaje
de varones es el 33,33% aproximadamente. Aproximadamente te digo porque como es una fracción periódica pura, se dice aproximadamente. Y en el último caso, en la institución Víctor Raúl Ayala Torre, haces lo mismo, pues, ¿no? Divides 16 entre 80 y obtienes 0,20. Este resultado lo expresa como fracción, es decir, 20 sobre 100, lo cual representa 20 partes de 100, es decir, el 20%. ¿Ok? Ya puedes dar respuesta a la situación planteada. Claro que en este caso, bueno, había una coincidencia aquí porque la institución que tiene más estudiantes, te das cuenta aquí, varones, y tiene mayor cantidad también de matrícula, se veía inicialmente que iba a ser la que había aportado, ¿no?, más respecto a las otras. Pero no siempre es así, ¿ah? Cuidado, no siempre es así, porque de repente, por ejemplo, en el último caso, si de los 80 en la Víctor Raúl de la Torre haya habido 40, eso sería el 50%, ¿no? Pero no siempre, porque esta institución de acá se veía que tiene mayor cantidad de estudiantes y aparecen, no va a ser siempre así. No podrías haber dado la respuesta directamente, ¿ya? Entonces, tienes que haber hecho el procedimiento que hemos realizado y ahí lo hemos comprobado recién. Entonces, efectivamente, Juan José Crespo Castillo, de matrícula tiene 400 estudiantes, de los cuales 180 hay varones para el proyecto. Entonces, ese 180 representa el 45% de la población, en este caso, de varones, estudiantes varones. Y acá vas a responder una vez ya, luego de haber realizado las operaciones me doy cuenta, o te das cuenta, que al comparar los resultados de la institución educativa con José Crespo y Castillo, posee porcentualmente la mayor cantidad de varones con respecto a su población total de estudiantes. ¿Sí? Entonces, hemos respondido a la pregunta que nos han dado en la situación. Bien, vamos con la situación número 3. Vamos a leer, está un poquito más extensa, vamos a leerla con detenimiento. Dice, la población alemana tiene cada vez más mascotas. Entre los años 2004 y 2005, el número de perros, gatos, pájaros y animales pequeños, sin contar peces ornamentales porque también se consideran mascotas, ha aumentado en el 1,3%. Ha aumentado, dice, en 1,3%. Hasta llegar a 23,1 millones. La población canina subió 6% hasta alcanzar 5,3 millones. El número de gatos en 2,7% hasta llegar a 7,5 millones. En cambio, se constató una reducción en el caso de los pájaros. Miren, los pajaritos ha habido cuyo número disminuyó. Disminución en 8,7% y eso nos llevó a 4,2 millones. Según las estadísticas, las personas de 40 a 49 años tienen la mayor cantidad de mascotas. Estas personas conforman el 25% de los dueños de animales. ¿Ya? Entre 40 y 49 años conforman el 25%. El 24% siguiente en cantidad de mascotas son las personas mayores de 60 años, que se ubican así muy cerca ya del total o de la punta. Ya, vamos a analizarlo bien porque el problema aquí sí está con mayor detenimiento que observarlo. Fíjate que hay varios datos estadísticos. Vamos a ahí lo tengo presente, ahí lo estás observando. Mascotas, en este caso, la población canina subió 6% hasta alcanzar 5,3 millones. El número de gatos en 2,7% hasta llegar a 7,5 millones. En cambio, se constató que los pajaritos se redujeron a
8,7%, llegando a 4,2 millones. Según las estadísticas, también te dicen que personas entre 40 y 49 años tienen la mayor cantidad de mascotas, y ese es el 25%. Y el 24% siguiente en cantidad de mascotas son las personas mayores de 60 años. Vamos a ver qué nos está pidiendo aquí esta situación problemática. A partir de la situación vamos a responder lo siguiente. Vamos a responder lo siguiente. ¿Cuántos pájaros y cuántos perros habían entre los años 2004 y 2005 en Alemania? La situación contiene información suficiente como para calcular el número de animales pequeños en el año 2004. Fundamenta tu respuesta. Dice, en este caso Michael, uno de cada 4 de los cerca de 80 millones de ciudadanos tiene una mascota, es decir, alrededor de 20 millones. Cristina piensa que la afirmación es cerrada. Encuentra argumentos en pro de Cristina. De ser el caso, explica el problema aplicando un ejemplo que tú elijas. Vamos a verlo aquí en separado. ¿Cuántos pájaros y cuántos perros había entre los años 2004 y 2005 en Alemania? La situación contiene información suficiente como para calcular el número de animales pequeños en el año 2004. Fundamentamos la respuesta. En este caso, Michael dice lo siguiente: uno de cada 4 de los cerca de 80 millones de ciudadanos tiene una mascota, es decir, alrededor de 20 millones. Mientras que Cristina piensa que esta información es cerrada, encuentra argumentos en pro de Cristina. De ser el caso, vamos a explicar el problema aplicando un ejemplo que tú vas a elegir. ¿Okay? Ahí estarían las preguntas para esta situación. Resolución. Para dar respuesta a la primera parte de la pregunta 1, respecto a los pájaros, me enfoco en el siguiente texto. Dice, se constató una reducción en el caso de los pájaros cuyo número disminuyó en 8,7%. Ha disminuido. Esto llegó a 4,2 millones. Vamos a asumir que al inicio había una cantidad de aves que se desconoce, una cantidad de aves desconocida. Esta cantidad la vamos a presentar con el 100% porque no la conocemos. Fíjate que aquí no sabemos el total. Ahora, si disminuyó en 8,7%, significa de que del 100% inicial que había planteado, que no se conoce, si le restas el 8,7%, te va a quedar 91,3%. Y este 91,3% son los 4,2 millones que me está diciendo que se ha contabilizado. Entonces, como estrategia, aplico una regla de 3. Vamos a sacar con una regla de 3 simple, vamos a poder determinar. La regla de 3 simple nos va a salvar de muchas situaciones. Se emplea en una innumerable cantidad de ocasiones. En este caso, 100% representa X, es la incógnita. ¿Ok? 100% es X, no sabemos el total de este caso de aves o de pajaritos que habían según lo planteado. Me dicen solamente que hay 4,2 millones, que disminuyó y se quedó en 4,2 millones. Este 91,3% representa los 4,2 millones. Es una regla de 3 simple directamente proporcional, directa. Si uno aumenta, el otro aumenta. Si uno disminuye, el otro disminuye. Por lo tanto, observa que se multiplica en aspa 100 por 4,2 millones y se divide entre 91,3. Así la regla de 3 en aspa. Cuando es directa, por supuesto, ¿no? Cuando es indirecta, es hacia arriba. Entonces, 100 por 4,2 millones, esto me va a dar 420 millones, dividiéndolo esto entre 91,3, si tú divides 420 entre 91,3, te va a dar 4,6 millones. Entonces, como respuesta, vamos a decir lo siguiente, que entre los años 2004 y 2005, la cantidad de pájaros que vi en Alemania fue de 4,6 millones. ¿Por qué afirmamos eso? Porque en el dato inicial me está diciendo
que se ha constatado que había una disminución en el 8,7% con respecto al año anterior, y ese 8,7% me ha llevado a obtener un total de 4,2 millones de mascotas que hay actualmente. Entonces, como había una disminución del 8,7%, entonces eso tengo que restarle al 100% y me quedó 91,3%. Ese 91,3% es equivalente a los 4,2 millones de aves que hay en Alemania actualmente. Con una regla de 3 simple, te das cuenta que has podido determinar, en este caso, la cantidad de pájaros que hay en Alemania de los años 2004 y 2005. ¿Ves? O sea, tú puedes llegar a conocer el total sin saberlo, ¿no? Porque lo trabajamos como una incógnita. Como conocemos, en este caso, dos datos, el porcentaje de disminución y el residual que me quedó de ese porcentaje, porque es recuerda que al disminuir tienes que descontarlo, quitarlo. Si te hubiera dicho aumentó, bueno, tendríamos que sumarlo, pues, pero ha disminuido. Entonces, lo quitamos del 100%. Fíjate, ahí estaría la respuesta para la primera. Bueno, en este caso, una de las situaciones que están preguntándonos acá, ¿no? La primera pregunta, ¿no? Que nos dan. Entonces, por ahí vamos trabajando, chicos. Bien, chicos, para dar respuesta a la segunda parte de la pregunta 1 respecto a los perros, me enfoco en el siguiente texto. Dice, la población canina sube 6% hasta alcanzar los 5,3 millones. En la anterior nos dice disminuyó en 8,7%. Ahora nos están dando como dato que ha subido en 6% y eso me ha llevado a 5,3 millones, en este caso de canes o de perritos, ¿ya? Vamos a asumir que al inicio había una cantidad de perros que se desconoce también, ¿ah? Se desconoce, no se sabe cuántos había al inicio. Esta cantidad la represento con el 100%. Ahora, si se aumentó en 6%, significa de que vamos a ir del 100% más el 6%, nos va a llevar al 106%. Claro, hay que sumarlo. Este 106% son los 5,3 millones que se ha verificado que hay actualmente. Entonces, como estrategia vamos a aplicar de nuevo la regla de 3 simple. Entonces, 106 millones, perdón, 106% equivale a 5,3 millones de perros. El 100%, ¿cuánto será? Observa, vamos a llegar al 100%. Tenemos el 106% porque le hemos aumentado 6%, porque me están diciendo que ha aumentado la población canina, entonces ahora se convirtió en 106%. Y ese 5,3 millones es el aumento que ha producido. En el anterior se disminuyó. Entonces, con la regla de simple, como es directa, igual se multiplica en aspa, ¿sí? Así, 106 y se divide 100 por 5,3 millones, multiplicamos así, cruzado, y lo dividimos por 106. Igual que el anterior, ¿no? ¿Te das cuenta acá? Hizo lo mismo. Se multiplicaron en aspa y se dividen por lo de acá, ¿no? Te das cuenta, 100 por 4,2 dividido entre 91,3. La regla 3 simple es práctica. 106 por X, 100 por 5,3. Al multiplicar 100 por 5,3 me va a quedar 530 millones y lo voy a dividir por 106, que va a eliminar los porcentajes, por supuesto, y me va a quedar 5 millones. Tú lo puedes comprobar. Entonces, en respuesta, entre los años 2004 y 2005, la población canina que había en Alemania fue de 5 millones. Y esto ha permitido que se incremente en 100% y ahora se observe que hay 5,3 millones. Casi aumentan 300.000 mascotas más, ¿no? Estamos hablando de 5 millones y 5,3 sería 5.300.000.
¿Ya? Entonces ahí estamos respondiendo a la otra situación. Bien, que viene por acá. Ya hemos terminado con la pregunta, porque la pregunta 1 dice cuántos pájaros y cuántos perros había entre los años 2004 y 2005 en Alemania. ¿Ok? Ya hemos terminado con esa parte. Vamos a irnos a la segunda parte. Entonces, vamos a observar aquí con detenimiento. Bueno, seguimos respondiendo, dice. Para responder la pregunta 2, acá nos indica, me fijo en el primer párrafo. Observemos acá, fíjate en el primer párrafo. La población alemana tiene cada vez más mascotas. Entre los años 2004 y 2005, aquí lo estaba indicando, el número de perros, gatos y pájaros animales pequeños ha aumentado en 1,3%, hasta llegar a los 23,1 millones. 23,1 millones de mascotas, que está incluyendo perros, gatos, pájaros y animales pequeños, sin contar los peces ornamentales. Vamos a asumir que al inicio había una cantidad de mascotas que se desconocen, igual que lo anterior, ¿no? Esta cantidad la represento como el 100%. Ahora, si me dicen que ha habido un aumento del 1,3%, significa que tengo que sumarle al 100% el 1,3%, obteniendo el 101,3%. Este 101,3% es los 23,1 millones de mascotas que me está indicando. ¿Ya? El aumento de 1,3% más el 100% me va a dar 101,3%. Eso equivale a los 23,1 millones que me estaban diciendo como dato. Entonces, ¿qué hago acá? Igual, de nuevo la regla 3 simple. 101,3% equivale a 23 millones. Luego, el 100% equivale al, bueno, en incógnita, lo que desconozco. Por lo tanto, hacemos la multiplicación cruzada. Recuerda que es una regla 3 simple, directa. 100 por 23,1 y dividido entre 101,3. Siempre el número que está multiplicando a la incógnita va como denominador. No te olvides, ¿ya? Este 101,3% es el valor que multiplica la incógnita X y vamos a ponerlo como denominador. Siempre los casos. Fíjate en el caso anterior, ¿ya? El 106 y en el anterior estaba por acá, quedó el 91,3. No te olvides de eso, ¿ya? Como dato. Entonces, al hacer la operación 100 por 23,1 me da 2.310 dividido entre 101,3, obtengo 22,8 millones. ¿Ok? 22,8 millones. Entonces, en el año 2004 habría aproximadamente 22,8 millones de animales como mascota en Alemania. Porque entre los años 2004 y 2005, ¿ya? Esto está indicando inicialmente la situación, ha aumentado. Entonces, del 2004 al 2005 aumentó en 1,3%. Entonces, entonces habían 22,8 millones, pero como aumentó, ahora hay 23,1 millones. La diferencia entre estos dos datos, si tú restas la diferencia, 22,8, le vas a restar a 23,1 millones, esta diferencia, que ya la debes tener como dato, equivale al 1,3%. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es práctico de hacerlo. Aparentemente se ve engorroso, se ve dificultoso, pero si analizas el procedimiento, analizas la forma de cómo resolver, te das cuenta que es sencillo, simplemente son operaciones mínimas de cálculo, de caso multiplicaciones, divisiones, saber aplicar la regla 3 simple, sobre todo entender el problema, entenderlo. Eso es lo que vamos a tener que hacer ya como inicio. Bien.
Si ya hemos dado respuesta a la pregunta 2, vayamos al siguiente caso. Seguimos respondiendo. En la tabla que queda por completar la cantidad de cada uno de los animales en el 2004, en este caso fíjate que hemos llegado, que en el 2004 habían 22,8 millones y en el 2005 23,1 millón. Esto representa un aumento del 1,3%. ¿Ok? Entonces, pasar a determinar cuántos perros había en el 2004, ya lo tenemos. ¿Cuántos gatos? Nos falta aún. ¿Cuántos pajaritos? También lo tenemos. ¿Y cuántos animales pequeños finalmente para saber su porcentaje? Esto hay que completarlo. Cerrado bien la tabla. Aquí la tenemos. Vayamos a trabajarla. Completamos. Sabemos que en el 2004 determinamos que habían 5 millones de perros, ese lo obtuvimos en la pregunta 1. Pájaros, 4,6 millones. Gatos, 7,3 millones. Aplica aquí el mismo criterio que hiciste para el caso de los canes y los pájaros para determinar 7,3 millones. Por lo tanto, nos faltaría completar los animales pequeños. Nos falta ese dato. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Para obtener este valor que falta aquí en esta parte, lo que tenemos que hacer es restar a 22,8, restarle estas cantidades de aquí, ¿no? Que me va a decir, restamos 5 más 7,3 más 4,6 y esto me va a dar como resultado 5,9. Entonces, este 5,9 es la cantidad de animales pequeños que son considerados también como mascotas. Entonces, como respuesta, en el año 2004 la cantidad de animales pequeños que había en Alemania fue de 5,9 millones. Fíjate cómo se ha obtenido. Como ya teníamos la cantidad de perros, la cantidad de gatos, la cantidad de pájaros, entonces, deduciendo, restando, obtengo la cantidad de animales pequeños que había en el 2004 en Alemania, que era de 5,9 millones. Vamos a respuesta a la pregunta 3. Nos enfocamos en el siguiente texto, dice. Michelle indica lo siguiente: 1 de cada 4 de los cerca de 80 millones de ciudadanos tiene una mascota, es decir, alrededor de 20 millones. Cristina piensa que esta afirmación es errada. Encuentra argumentos en pro de lo que dice Cristina, a ver si tiene razón. Vamos a usar los datos obtenidos en las preguntas 2 y observa lo siguiente. En el año 2004 habían 22,8 millones de animales y en el 2005 habían 23,1 millón de animales. ¿Ok? Entonces, si aproximadamente hay 80 millones de alemanes, 1 de cada 4 representa alrededor de los 20 millones de ciudadanos, es decir, el 25%. Observa acá. Dice, si aproximadamente hay 80 millones de alemanes, vamos a suponer que es la población de Alemania, 80 millones, 1 de cada 4 representa 20 millones. 1 de cada 4. Es decir, que si dividimos los 80 entre 4 partes, esto equivale al 25%. Entonces, el 25% es los 20 millones que representa 1 de cada 4. Tomando en cuenta que en el 2004 y 2005 hay un poco más de 20 millones de animales, entonces, ¿qué podemos decir? Como buena aproximación, que no es exacta, ¿verdad? No es exacta esta buena aproximación. Vamos a ver lo que nos indica Cristina. Cristina puede tener la razón. Observemos lo siguiente. Si es que lo tomamos en consideración. Y aquí te indica, ¿no? En el año 2004 hay 22,8 millones de animales y aproximadamente 80 millones de ciudadanos alemanes. Si quiero representar esta cantidad en porcentaje, debo dividir estas cantidades, es decir, 22,8 entre 80 y obtenemos 0,28
5, o sea, 0,285 milésimas. Para expresarlo como porcentaje, lo que tienes que hacer es multiplicarlo por 100. 0,285 lo multiplicas por 100 te va a dar 28,5%. Al multiplicarlo por 100, ya lo estoy convirtiendo en un porcentaje. Por lo tanto, representa el 28,5%. En el año 2005 hay 23,1 millones de animales y aproximadamente 80 millones de ciudadanos alemanes, ¿no?, que mantiene esta cantidad. Si quiero representar esta cantidad en porcentaje, debo dividir otra vez estas cantidades, es decir, 23,1 entre 80, al dividirlos, obtienes 28,8. 0,28,8, 0,288 milésimas. Y esto, para convertirlo a porcentaje, tienes que multiplicarlo por 100. Y obtienes entonces 28,8%. ¿De dónde salió este 0,288 dividiendo 23,1 entre 80? El resultado lo multiplicas por 100 y obtienes 28,8%. Al multiplicarlo por 100, ya lo estás convirtiendo en porcentaje. Como respuesta, podemos decir lo siguiente. Los porcentajes son diferentes. Del 25%. Hay una buena aproximación, pero como toda aproximación no es exacta, toda aproximación, recuerda, toda aproximación no es exacta, cuidado con eso, es buena, es regular, pero no es exacta. Por lo tanto, lo que piensa Cristina es correcto. Ahora que Cristina, ¿qué nos decía Cristina en el argumento que planteaba ella? Cristina piensa que esta afirmación es errada, encuentra los argumentos en pro de Cristina, ¿no? Porque Michael o Michelle dice que 1 de cada 4 de los cerca de 80 millones de ciudadanos tiene una mascota. Que 1 de cada 4, esto significa el 25% de los alemanes, o sea, 20 millones de alemanes, 1 de cada 4. Entonces, Cristina piensa que esta afirmación es errada. Por lo tanto, como se ha observado aquí, entonces, se podría decir que Cristina está argumentando, al haber comprobado matemáticamente, de que no es así el caso, ¿verdad? No es así. Entonces, eso está indicando que, ¿verdad? Que por cada uno de los 20 millones de alemanes, de los 20 millones de alemanes que tienen mascota, al menos uno tiene una mascota. Y es el 25% de alemanes. Por lo tanto, pero el número de mascotas representa, comparado con la población, representa en un caso 28,5 en el año 2004 y en el siguiente año representa el 28,8. Es diferente de lo que estaba planteando Michelle, ¿no? Que él asegura que del 25%, que son los 20 millones de alemanes, entonces hay una mascota por cada alemán. Entonces, pero si haces el cálculo, la comparación, el número de mascotas equivale al 28,5%. Entonces, no es lo que dice Michelle, no es exacto, pero lo que dice Cristina, entonces le está refutando, le está diciendo que no le parece que es correcto, y efectivamente no se llega a una aproximación bastante acertada o bastante para nosotros recibida. No podemos entonces concluir. Por lo tanto, lo que dice Cristina es correcto. Muy bien, entonces hemos querido discutir. Fíjate que esta parte ya es de discusión, de análisis más profundo, de interpretación de los resultados. Tienes ahí, lee bien, por favor, sus comentarios. Entonces, ahí las situaciones están planteadas para todos los casos, ¿no? Para todos los casos, y muy interesantes los argumentos que están indicando aquí. Bien, ¿qué más? Situación 4, para terminar. Ahora está bonito eso de acá, dice, en la tienda A ofrecen un descuento del 20% por la compra de un vestido cuyo precio es 100 soles. Si luego ese mismo vestido le dan a otro descuento sobre el que ya se le dio en el 25%, ¿cuál es el precio final de dicho vestido? Vamos a leer de nuevo. En la tienda A, vamos a omitir el nombre, ofrecen un descuento del 20% por la compra de un vestido, cuyo precio es 100 soles. Ahí lo he puesto con 100 fácil como para que haga rápido el cálculo. Si luego
ese mismo vestido le dan otro descuento sobre el que ya se le dio del 25%, pues el precio final. Primero hay un 20%, pero después le vuelven a dar un descuento del 25%, ¿cuál sería el precio final? Basado que cuesta 100 soles, ¿ah? Lo vamos a hacer rápido. Te dejé un problema muy parecido. Con una, me parece que lo hicimos con una casaca. Bien, vamos a analizarlo y vamos a ver cuál será el precio final. Recuerda que tiene que ser menor porque estamos hablando de descuentos. Al hacer un descuento estamos disminuyendo. Pero no lo vayas a sumar porque los descuentos deductivos no se suman. No se suman. Se aplica un descuento primero al resultado que sale. Hay un aumento ahí porque si estás o hay una disminución, en este caso estamos hablando de descuentos, o también puede darse aumentos sucesivos o descuentos sucesivos, pero estamos hablando de descuentos. Entonces, a ese 20% hay que disminuirlo de los 100 soles iniciales. Vamos a ver cómo se plantea aquí, finalmente. Entonces, un gráfico bastante práctico. Realizamos un gráfico para representar el porcentaje. Fíjate, inicialmente tenemos aquí con el primer descuento. Observa. Primer descuento. 100%, costo del vestido 100 soles. Estamos haciendo así como para que lo hagas rápido, ¿ya? Como es el 20%, recuerda que el 20% es la quinta parte de 100. 20 es la quinta parte, divides 100 entre 20, la quinta parte, por eso lo divides en 5 partes. El 25% sería la cuarta parte y el 10% la décima parte. Lo divides en 5 secciones, en 5 bloques, te das cuenta ahí cada división representa el 20%, que es igual a 20 soles. ¿Ya? Entonces, como le están descontando el 20%, tienes que quitar estos 20 de aquí y te va a quedar efectivamente esta cantidad de acá. ¿Ok? Te debe quedar en el primer descuento 80 soles. El vestido con un 20% de descuento te va a costar 80 soles. Ahora, para el segundo descuento, nuestro 100% ya no será 100. Ahora nuestro nuevo 100% equivale a, sí, aquí está, a 80 soles. ¿Ves que ya bajó 20 soles? Ahora el nuevo precio del vestido es 80 soles. Por lo tanto, ese será el 100%. ¿Ok? Por lo tanto, estos 80 soles lo vamos a dividir porque ahora nos dan el 25% en 4 partes. ¿Ves que el 25% es la cuarta parte del 100%? Por lo tanto, al ser el 25%, lo dividimos en grupos de 20 soles. Y el 25% de 80 lo multiplicas 25 por 80 y lo divides por 100, te va a dar 20. Tú lo puedes también comprobar. Ahora, vuelve a hacer lo mismo. Fíjate que ahora cada bloque representa el 25%. Finalmente, este es un descuento. Estos 20 soles tienes que quitarlos a los 80 ahora. ¿Y ya viste cuánto te va a quedar? Efectivamente, si le quitas 20 soles a los 80, porque como es un descuento más que tienes que hacer, te va a quedar ahora sí, 80 menos 20, te debe quedar correcto, 60. Y acá te dejo el planteamiento. ¿Observa? Porcentaje de descuento, primer descuento 20 y segundo descuento 25. Y acá puedes ir haciendo una tabla, ¿no? 20% le descuentas, te queda el 80%. A este 80% le aplicas el descuento, del 25% te queda 75%. Finalmente determinas el costo del vestido aplicando lo que ya te expliqué, ¿no? Primer descuento, en este caso 20%, segundo descuento 25%. Entonces, costo del vestido, el 80% del 75% de 100 soles, equivale a 60 soles. Ya esto de acá, utilizando un criterio aritmético. Acá lo hemos analizado. Fíjate, acá vemos como una estrategia de análisis que está correcta, pero acá ya utilizando fórmulas. Bien. 20%, lo que me queda es el 80, 25% lo que me queda es el 75%. Le restas, pues, ¿no? Entonces dices, coste el vestido el 80% del 75% de 100,
Lo que haces es transformarlo. Para poderlo multiplicar, tendrías que multiplicar 80 por 75 por 100 y dividirlo entre, bueno, esta cantidad de acá, que sería 10.000. Pero lo que haces es convertir este 80% en fracción y sería 80 sobre 100, y convertir el 75% en fracción y sería 75 sobre 100. Luego, esto vendría a ser el total inicial del vestido, que nos va a dar como resultado 60. Si hubiera un descuento más, imagínate que te dicen descuenta adicionalmente el 10%, entonces tendrías que multiplicarlo por 10 sobre 100, y así sucesivamente. Si multiplicas 80 por 75 por 100 y lo divides entre 100 y 100, obtienes 60. Y lo puedes comprobar, ¿verdad? ¿De dónde salió ese numerito? Tienes que hacer la calculadora, ¿verdad? Multiplicamos los numeradores 80 por 75, observa. Primero así, después te lo enseño para que lo hagas con simplificación, por 100. Eso te da como resultado 600.000. Lo divides entre 100 y te va a dar como resultado 6.000. Lo vuelves a dividir entre 100, porque hay dos, tienes que dividirlo 2 veces por 100. Y 60 te queda como resultado. También podrías hacer lo mismo, fíjate. Podrías también eliminar o simplificar, quitando aquí, como tiene acá un 0 en esta parte, observa acá, podríamos hacer esta parte de aquí, quitando aquí un 0 en el numerador y un 0 en el denominador. Acá hay otro 0 en el numerador y un 0 en el denominador. Y esto prácticamente se cancela. Y este 1 también, como es neutro, te quedaría 85 por 75. Acá puedes eliminar otro 0, fíjate. 0 en el denominador, 0 en el numerador. Y finalmente, te va a quedar, de forma simplificada, 8 por 75, que esto es igual a 600 dividido entre 10, te quedó 10 acá abajo porque te quedó solamente un 0, y entre 10, y obtienes el resultado, 60. ¿Ok? Ahí está la respuesta a la situación 3. Te das cuenta que hemos compartido 3 situaciones muy interesantes, muy útiles para nuestros casos que nos puedan presentar en la vida cotidiana. Este problemita de aquí es práctico porque a veces nos pueden dar, porque nos pueden decir de repente, por temporada hay un descuento del 20%, pero si eres socio y tienes una tarjeta de esta tienda, te descontamos del 25%. ¿Has visto, no? Que en algunas tiendas comerciales aparece el precio, pero dicen, con tarjeta te hacemos un descuento del 5%. Entonces, tú puedes relacionar que se aplica un porcentaje a ese total y se le va a restar. El descuento, recuerda bien que siempre es una resta y el aumento es una suma. No olvidarlo. ¿Okay? Entonces, chicos, hemos compartido estos extensos minutos. He querido hacer una clase de reforzamiento en lo que es porcentajes, complementario a lo que estamos trabajando en televisión. Se ha trabajado con diferentes situaciones. Hemos podido observar cómo los cálculos simples, aritméticos, nos van a llevar a resolver una serie de casos que se puedan presentar en la vida cotidiana, en la vida diaria. Entonces ahí tienes como para que tú refuerces tu aprendizaje, analices con detenimiento y puedas sacar tus conclusiones. Te invito a tener tus evidencias, a tus comentarios. Estamos aquí para servirte. El profesor Carlos Rivas, un servidor, se despide y les invito pues a seguir perseverando en este desafío denominado Aprendo en Casa, este nuevo modelo frente a esta situación que estamos enfrentando. Muchas gracias. Desde la institución educativa Isabel Salinas Fuente Espinosa, les saluda el profesor Carlos Rivas.